Retomemos el asunto, Carlos. Vas a Jalapa, regresas y luego te invitan a ir a la Universidad de Nayarit. ¿Cuánto tiempo estuviste Dos en años. 2 años? ¿Qué años fue entonces eso? A finales de los 70. Estuve de todo 79 y en agosto del 80 me llamaron de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, En La Paz. un egresado sí, en La Paz, un egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara que había estudiado maestría en el CIDE, perdón, en Ajá. México. Y como la universidad aquella pasó también por un terremoto, eh, casi renovaron todo el personal y autoridades allá. ¿Quién fue la Y persona esta que te llamó? Que estaba en La Paz, no sé si sigue todavía ahí. sí, Miguel Lemus Ábalos se llama. Es la persona Y que te he dicho que había que llamar algún día porque a mí también me gustaría terminar ahí en La Paz y aprendiendo a bucear y cosas de esas. Para que me den no, pues jale ya al final. de hecho ya se jubiló, estuvo Mm, trabajando acá en Nayarit, en el gobierno del estado, en planeación, mm. y ya está jubilado y regresó a vivir allá. Llegó a ser tesorero de la universidad, en fin. ¿En La Paz cuánto Y tiempo estuviste? yo estuve en La Paz muy poco. Estuve de agosto a diciembre del Un año semestre. 80, porque mi hermano quería también dar clases en la Autónoma Metropolitana. Mm, Un amigo, compañero del propedéutico de la maestría, fue nombrado jefe del Departamento de Economía de la Universidad Metropolitana de Azcapotzalco. Y entonces en la UAM. exacto, y Federico le fue a pedir ahí clases y le dijo que me convenciera de que yo me fuera de tiempo completo, había un concurso Y entonces sí. y que le daba medio tiempo. Y yo, cuando llegué en agosto a La Paz, estuve a punto de tirar la toalla porque me bajé del avión y era un calor que el infierno me parecía fresco. Ajá. Y sí, pensé seriamente en regresarme, pero finalmente, pues dice el dicho, ¿verdad? Que Mm. si no se aclimata uno, le pasa otra cosa y decidí aclimatarme, ¿no? Y incluso pues las clases esas de natación y buceo fueron gratificantes pues me tocó ser profesor de la primera generación de economistas de allá Mm, en su último semestre mm. y fundé el cineclub de ahí de la universidad y también en la refundación del sindicato de profesores ahí de la universidad, porque la Ujú, negociación era individual después del fracaso anterior. ujú. Por cierto que el secretario general de la época terrible era un compañero mío de generación, Víctor Manuel Camaño Cano. Todavía cuando llegué a La Paz había bardas pintadas, fuera Camaño, buena Camaño. Y él era mi compañero y muy, muy amigo, ya murió. Y bueno, pues entonces en enero del 81 llegué allá a la Metropolitana, a Azcapotzalco. ¿Cuánto tiempo estuviste en la UAM? Eso no sabía, no me acordaba. En la UAM pues estuve hasta el mes de agosto porque Mm, Sobacho, que estaba, y mm, Luis de la Torre Huicho, dos egresados de aquí que mi hermano les rentó el cuarto de servicio, porque vivía mi hermano muy cerca, ahí en Periférico y Picacho, pues ahí a unos pasos del Colegio de México. mm. Y venía uno de ellos muy frecuentemente a Guadalajara y José Antonio Sarrosa, que había sido mi maestro y director del INDETEC, Mm. pues que me estaba esperando
y me decían, no, pues que Zazosa te está esperando. Pero dije, ¿para qué me espera? Y por esas fechas mi madre enfermó y entonces hubo la necesidad de venir, aprovechando también el ofrecimiento de Zazosa, ¿no? Entonces entré Ujú. de asesor a Indetec y a dar alguna clase en la Facultad de Economía. Me parece que Indectec todavía sigue trabajando, sigue funcionando. No sé quién esté ahí, pero Sí, Indetec está muy bien. sigue funcionando, pues es una dependencia mixta que depende de todas las tesorerías de los estados y de la subsecretaría de ingresos de Hacienda. Mm, Entonces, tiene recursos. sí, sí, tiene recursos, muchos recursos. Y bueno, pero las cosas nuevamente en Tepic se pusieron difíciles y el director, que era mi compañero de generación, Raúl Pérez González, me volvió a invitar. Entonces ya fui con Rosa y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Tepic. Muy agradecido por haberme tenido aquí. Y me fui nuevamente a Tepic, en donde estuve. Pues, Ah, realmente no pero fue fácil ni rápido que estuvieses todo el tiempo en la Facultad de Economía de la UDG. Realmente terminas la carrera y te vas por muchas partes y pasan varios años para que efectivamente termines por quedarte. sí, y las veces que estuve en la Facultad de Economía de la UDG, era dando alguna clase, no, No de tiempo introducción a la completo. economía, macroeconomía, pero no de tiempo completo. En el Instituto de Geografía sí, sí estaba de tiempo completo, ¿verdad? Pero dentro de la Universidad de Guadalajara, pero no en la Facultad de Economía. De tal manera que ya una vez que estuve allá, bueno, puse como condición para irme nuevamente a Tepic que me dieran un curso de historia económica y otro de teoría económica marxista, porque consideraba que eran dos puntos débiles de mi formación, ¿verdad? Y no hay Recuerdo que manera. alguna vez me has dicho algo parecido, quizás lo repetiste, quizás me equivoqué, pero para que dieras clase en la UDG, que también solicitas eso. ¿Quieres que dé clase aquí en la UDG? Quiero dar clase de economía No, política, ¿no? no. Bueno, fuiste mi profesor de Después, economía política, o sea, mis clases de marxismo fueron contigo. claro, pero no, yo fui el que solicité como requisito para volver a Tepic que me dieran esos dos cursos, Ujú, independientemente de que ahí di otras materias, ¿no? Micro, macro, programación lineal. También fui maestro en turismo, ujú. de desarrollo regional, y en agricultura de la Universidad de Nayarit, de economía agrícola, etcétera, ¿no? Eso me recuerda algo que es importante, por lo que hemos hablado en tu carrera, o sea, en tu licenciatura en economía, finales de los 60, principios de los 70, era una carrera neoclásica, o sea, lo que estudiaban era Totalmente, economía neoclásica. Por lo que entiendo y hemos hablado, me parece que, por ejemplo, la generación de Antonio Sánchez Bernal, de María Luisa, era mucho más marxista, era mucho más pues marxismo sí, en ellos. Era así, ¿cierto? claro. Lo que pasa es de que justamente por allí en el 82, 83 vino una nueva etapa de reformulación del plan de estudios de la carrera de Economía en la Universidad de Guadalajara. Mm, Y llegaron tarde y pusieron 6 cursos de economía política. no, pues sí, como en la UNAM. Creo que la UNAM todavía Exactamente. debe ser así. Cuando yo estudié economía, de Marx leí el manifiesto del Partido Comunista y salario, precio y ganancia. Es todo lo que supe No, yo pues, tú me de hiciste Marx. leer desde el prólogo El Capital, imagínate. Bueno, lo que pasa es de que cuando formularon el nuevo plan de estudios, fueron 6 semestres de economía política, que en realidad es economía política marxista, Marxismo. no de marxismo, claro, y 2 semestres para el primer tomo, dos para el segundo y 2 semestres para el tercer semestre. Claro, Ajá, ahí ya hubo entre José Luis Noriega Segurola y Rafael Torres Sánchez, ujú, se le empezó a dar otro cariz. ujú. No ir linealmente ahí al capital
y desde la introducción como yo te obligué a hacerlo, ¿verdad? No, no sé cómo sea ahora, no sé incluso si en la carrera de economía de la UDG tengan algún curso de marxismo, no tengo ni idea, no sé si lo sabes tú. Hay 2 semestres, Entonces fue muy parecido a lo que ya me tocaba a mí. También depende de la calidad del profesor, ¿no? Entonces, sí, López Arce también era muy, te motivaba mucho con ese tipo de lecturas, me tocó contigo, entonces era muy sistemático el análisis. Pero recuerdo de Toño de Sánchez Bernal que me comentó que los más contentos en su generación con discutir y saber tanto de marxismo, pues eran los futuros capitalistas, ¿no? Los empresarios salían de la carrera de economía súper contentos porque ya sabían perfectamente qué había que hacer, había que explotar al trabajador, ahí estaba la fuente de valor, ¿no? Entonces era un poco la burla y claro, ha ido cambiando, ¿no? además es cierto. Carlos, llegas a la UD, a la Facultad de Economía ya a quedarte en la carrera, ¿en qué años entonces? ¿Que era 80 y En qué? 83, 1983. Será la última vez que Guadalajara le ganó fue al América en una final, una cosa de esas, ¿no? Que haber sido esos años. ¿Cuándo fue esa No, final? no, yo que fui fanático del Guadalajara, después Ya no te acuerdas de eso tampoco. no, ya no me acuerdo. Hay una final de una pelea de esas que habrá sido en esos años, a principios de los 80. En aquel entonces, desde la prepa, iba a todos los partidos que había de primera división. Incluso había Ajá, un torneo nacional de reservas previo al partido de primera división y yo me iba desde a verlos. Y a veces llegaba a mi casa y como los retransmitían en ajá, diferido, para volver a iba a verlo. ver el que acababa de ver en persona. Y, y fui muy Ujú. fanático. Yo entro a la Facultad de Economía en 96, ya te mentí, me falla la memoria, fue un montón de años, 96. Y si mal no recuerdo, tú tenías poco de haber regresado de la Universidad de Barcelona. ¿Cuándo te vas al doctorado a Barcelona? ¿Cómo ocurre? Cuéntame un poquito otra vez esa historia. ¿Qué año te vas? Cuentas las anécdotas con los directores, con la gente que conocimos en Barcelona. ¿Cómo fue? Bueno, pues resulta que querían que yo fuera el director de la Facultad de Economía, ya había habido varios intentos y yo me resistí. Y ahí hubo pues un conflicto artificial porque le habían ofrecido la dirección a otra persona pero finalmente a quien querían era a mí. Y yo fui ¿Arroyo? muy... ¿O no era Arroyo todavía en ese entonces? Arroyo salió un año antes que yo y ya para entonces ya... Arroyo llegó y le crearon el INESER, Mm, porque querían que él fuera el director del CICE, de la Facultad de Economía, pero cuando entró Luis Manuel Sánchez Lozano, no sé si de su motu propio o en combinación con el que entonces era el jefe político de mm. la Facultad de Economía, no era Raúl Padilla, era Gilberto Parra Monroy, nombraron director del CICE a Tomás Sánchez Becerra. Mm. Entonces, Arroyo ya se parece que tuvo que quedar con esto otro. al regresar Arroyo del doctorado allá en Cornell, él fuera el encargado del CICE. Regresemos a Y, Barcelona. Entonces, te quieren obligar a ser director de la carrera de economía. Te quieren obligar. Bueno, siempre fue un poco así como pedirte, Carlos, por favor, ayúdanos con esto. ¿No? Un poco la insistencia siempre. ¿Y qué ocurre? ¿Llegas al acuerdo? No, me voy a Barcelona. ¿Cómo fue? no, pues me dije, una de las ventajas de estar aquí en, en la academia es el turismo académico. Muy, muy Entonces, popular. no era mi intención ser doctor, como no lo soy, Mm, sino que era un punto de fuga de las circunstancias que se vivían aquí en ujú. la Facultad de Economía y en la universidad. Entonces, escribí a varias universidades a ver si me aceptaban al doctorado y la que me respondió rápidamente fue la Universidad de Barcelona Mm. en el doctorado Fue el mismo de... doctorado. Claro que nuestro programa ha cambiado y lo ha estado siguiendo y nuestro programa pues cambió todavía mucho más. Ahora es completamente en inglés, otro perfil. eh,
muy consolidado. O sea, el programa que estudiamos de doctorado está muy fuerte, ¿no? Y gente Y valiosa, entonces, aunque la gente ha cambiado. sí, sí, no, pues unos ya hasta se murieron. Sí, pues Benjamín, que fue tu profesor, el mío. Y también Pedro Talavera. No, de Pedro no lo sabía. Pedro no fue mi profesor, lo conocí, pero no fue Ah, mi profesor. No sabía que era Pedro había fallecido. Benjamín y él eran los coordinadores del doctorado. Y no lo he buscado, no, seguramente lo encontramos en Google, ¿no? De Joan Tugores. No sé si Joan Tugores sigue ahí, ya está jubilado o no. Tugores sigue ahí. Sí, Sí. pues no diría que Fue, como los Padilla, pero entonces está muy aferrado ahí a seguir. él fue rector de la Universidad de Justo cuando yo Barcelona. llegué a Barcelona, Sí, 2003, él estaba en la rectoría. Fue mi profesor del doctorado siendo rector, ¿no? Que sí, lo comenté contigo, en su momento conmigo no parecía tan complicado. O sea, él era famoso porque era la versión en español de Krugman, traducía su libro de texto, ¿no? sí. Pero recuerdo que tú me contabas que en algún momento grababas las sesiones de Tugores para tenerlas No, por allí. y, bueno, grababa para otro compañero. Mm, Quería respaldar su grabación con otra grabación. ¿Cómo? No entiendo. Yo pensé que era por conservar el... Y le grababa, pero por si le fallaba, Ajá. quería que hubiera otra grabadora, pero obviamente no lo hacía para mí. Grabar para mí no era era Pero para otro. pero si había interés, hay que grabar a Tugores porque la exposición va a ser magistral. En mi caso, pues ya no me tocaron esas exposiciones magistrales de Tugores. No, Normal. no era para mí. Ok, ok. ¿Y qué año Sí, llegaste a Barcelona entonces? como gran temor, muchos de los alumnos Ujú. catalanes. Y así, la costumbre no era mucho de tener interlocución con los profesores. ¿Mm? Y entonces, pues uno estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado, pues a intercambiar, incluso pues a plantear ahí cuestiones, ¿verdad? Tuvimos algún duelo con respecto a la teoría del dinero de Keynes y demás. Tú no te lo leíste bien. No, yo sí me lo leí bien, tú no. ¿Qué año te lo leíste? ¿Qué año te lo leíste tú? ¿No? Incluso en una de mis venidas compré una onza Troy de plata y se la regalé Mm. junto con una frase de Keynes ¿Te acuerdas cuál? sobre lo que era el dinero. Ok, Y entonces, los tres motivos ajá, para demandar dinero, ¿podría ser una de esas? sí, 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 exactamente. Pues fue así como diciéndole, ¿Te no, acuerdas? pero no tuve ningún problema con él, al contrario, y hubo quien hasta me pellizcaba para que me Le callara. bajaras. Pero recordamos a las fechas por tener los datos. ¿Te acuerdas qué año fue? Ya había estado ahí para los Olímpicos en Barcelona, ¿no? O sea, 90, 91, 92. ¿Qué año llegas a Barcelona? De octubre del 90 Ajá. a julio, agosto del 94. Sí, pues, los 4 años. ¿Tu directora Sí, de tesis, Gordillo, Susana? sí, Susana Gordillo. Sí, que de las historias que hemos contado es pues que se iban a la playa y hacía sol topless, pero que en la tesis no se veía que avanzara, ¿no? Pues sí, porque los veranos, ya conoces tú cómo son los Porque es veranos. normal hacer topless en Barcelona, es lo normal, no es nada Y extraordinario. ella tenía una segunda casa en Sitges. Sí, Entonces, popular. alguna vez pues iba a Sitges a las asesorías famosas, pero pues se pasaba muy bien el rato allá. Tiene su microclima, dicen los catalanes, el sitio siempre está mucho mejor. Manera que sí, pero pues a la hora de la hora no avanzó mucho la tesis Esto lo menciono para y subrayarlo, porque tienes el grado de licenciado en economía, la maestría en desarrollo regional, estas historias de trabajo, y sí, lo del doctorado en tu caso quedó sin concluir, que eso a mí no me quita el sí, hecho de que yo te considere doctor, ¿no? En términos de lo que los economistas podemos pensar de quién es doctor y quién no es. necesarios.
Sí, ¿quién es y quién no es? Sí, claro que necesitas el título. Después los ingleses siempre han sido más estrictos, ¿no? Si no tienes 3 publicaciones en ese tipo de revistas indexadas en tal lugar, pues no lo eres. Pero además de ello, cuando yo te veo, hablo contigo de economía y ya no lo haces tanto, pero también vale la pena que quede grabado, pues, desde muy joven que hemos hablado de distintas cosas, tu vocabulario en castellano siempre ha sido muy superior al mío. Entonces siempre estaba esa palabra que yo no sabía ni qué significaba y tenía mis propios esfuerzos, ¿no? Por leer literatura, aunque era rusa, ir haciendo mis anotaciones de las palabras nuevas y lo has dejado de hacer. Qué bueno, porque así no me pones en evidencia cuando dices algo que digo, ¿y esa palabra qué significa? Pero entonces tú reconoces que era un doctor, ¿no? O sea, cuando alguien, por ahí estaba escuchando, no recuerdo quién, otro programa en línea, entonces ni siquiera recuerdo la palabra esta dominguera, pero le dice el tipo con los que está hablando, mira, si tú llegas a una universidad y dices que conoces el significado de esta palabra, te dan un título. De contador, no crees que da algo importante, pero te dan un título, ¿no? Pero es parte de, o sea, no tienes el título de doctor por las razones que han sido, hay muchas historias alrededor de ello, pero que sepas que yo siempre he considerado que tú eres un tipo que como economista obviamente tiene el nivel de un doctor, ¿no? Que si no tiene el título, Pero pues, yo no te lo puedo dar honoris causa, ¿no? Pero que sepas que de tú a tú como economistas, pues yo entiendo y lo dije al principio, pues tu nivel es, eh, eh, en muchos sentidos sigue siendo superior al mío. Claro que yo intento superar a mi maestro, ¿no? Pero yo entiendo que estás por encima de mí, no, ¿no? En tú ya, entendimiento de muchas cosas. ya muchas leguas. No. No, lo que pasa es que también yo desde muy chico me aficioné a la lectura y creo que eso sirve mucho. Y sigo haciéndolo, ¿verdad? Ujú, De todo. En aquel entonces en la casa, pues hasta devocionarios me los leía. Y cuando estaba en la primaria, fui bibliotecario de una asociación religiosa ujú, y pues había ahí colecciones de libros, de aventuritas y esas cosas, sí. y me leía todas. Y sigo haciéndolo. Ahora, aunque todavía soy romántico del papel, pero pues le encontré la gran ventaja también a lo virtual, ¿verdad? A lo digitalizado, Te digo que me porque parece raro que no te hayas vuelto un influencer, youtuber, porque siempre tuviste ese gusto y ese poco temor a las nuevas tecnologías. Que no crees que es tan sencillo, a mí me pasa, o sea que, oye, métete al TikTok, no, ya no es algo que quiera hacer. Estas nuevas redes sociales no me jala a querer ir a ver qué ocurre allí. Y en tu caso recuerdo que no, que tú siempre ibas a la vanguardia de todo lo nuevo que iba a aparecer. O sea, tú no eras el que decía, no quiero mi máquina de escribir, tú eres el que decía, no, yo quiero mi computadora, ¿no? Quítenme esta cosa, tráiganme lo nuevo. no, Y no, es bien fíjate, difícil que te vayas adaptando a las nuevas tecnologías, no es tan sencillo. te equivocas. Cuando Y- estábamos allá en Barcelona, habíamos 7 becarios de la Universidad de Guadalajara, 3 éramos economistas, luego había 2 arquitectos, Entre ellos Xavier Orozco, ¿cierto? Sí, Javier Orozco fuimos compañeros en el mismo doctorado y su esposa Ujú, estuvo también en el doctorado en Hacienda Pública ujú, de la Universidad de Barcelona y luego había otro en el doctorado en educación. Entonces de la universidad mandaron un dinero para que se comprara cuestiones de cómputo, pero yo no amaba mi Olivetti, litera. Les dije, no, yo no quiero. De tal manera que, pues lo que me tocara, repártenselo entre ujú. ustedes. Y yo seguí con mi maquinita. Sí. Y cuando llegué aquí a Guadalajara, en mi cubículo encontré una computadora y una impresora que era el Windows 3, la versión Uf, del Windows 3. De tal manera que todavía mi hermano era el director de la Facultad de Economía ujú. cuando yo regresé. Entonces por ahí oí que alguien dijo, no, pues porque su hermano es el director, que por eso y ya puse ahí, no, pues el que quiera llevarse el equipo se lo lleve, Ujú. pero nadie se animó a llevárselo. Y No, entonces un buen día dije, lo que pasa es que no encendía el equipo porque dije, luego, ¿qué viene? No sabía.
Pero como nadie se lo llevó y ahí tenía eso, dije, bueno, pues con toda pena, porque luego uno viene, ¿verdad? Con medallitas de extranje y bla, bla, bla. Y se supone Parlando que catalán. parla catalán, sí. Y entonces crucé el pasillo y fui con eh, Jaime Baristo González, que era el jefe del CICE, Ujú. y le dije, oye, ¿no me puedes enseñar lo básico de la cosa esta? Y ya, sí, sí me hizo el favor, y luego después mandó que me llevaran los manuales, que eran unos cuatro Los tochos, librotes. que nomás de verlos, me dio un infarto. Sí, eran unos libros enormes para el Word y para el Excel. Dices, ¿para qué tanto? Me di cuenta que el propio Internet, ¿verdad? Te iba resolviendo las dudas que se te presentaban, de Ujú, tal manera que como al mes elaboré con material de Internet un manual ujú. para cómo abrir un correo electrónico, en fin, lo básico, y ya para los se Por cierto, distribuye. mi Creo primer que correo electrónico, pero con autoría de otro. por cierto, Carlos, bien interesante, y todavía lo tengo en la cuenta en Yahoo. Por eso yo tengo otra impresión tuya, porque yo veía cómo los demás se acercaban contigo, incluyéndome a mí, pues que todavía era un adolescente, un puberto, a preguntarte cosas de esas. Y mi primera cuenta de correo electrónico que la tengo, la de Veno09 en Yahoo, pues tú me ayudaste a abrir eso. Yo no tenía ni idea, ¿no? De cómo se metía uno ahí. Y tú me hiciste la primera cuenta de Yahoo, que todavía la conservo. Ahí me llegan cosas que tengo muy específicas. Al Conacit, creo que todavía lo tengo ahí. O sea, mis correos del SNI, cuando me avisaron, eres SNI 2, me llegó a la cuenta de correo que tú me ayudaste a abrir de Yahoo, con mi apodo ese de Veno. Sí, una vez que ya mm, conseguí la llave, Te fuiste. nunca he tomado un Eras el curso. de sistemas, realmente la gente iba contigo a preguntarte, me acuerdo de Lorenzo, Santos Valle, también a preguntarte cositas de estas, de Jaime, de la gente que estaba alrededor del departamento que, oye, Carlos, ¿y esto qué? ¿Cómo se hace? Y hasta la fecha, Sí, hasta la fecha. Pues lo que pasa es de que, pues es cosa de que ya una vez que le entras al toro, pues lo empiezas a capotear. y sigues. Eh, ¿qué año, qué año es tu jubilación, Carlos? No me acuerdo ni dónde estaba. Ah, ya estaba acá. Ah, no, esto es otra cosa. Eh, ¿Cuándo dejas de dar clase en la UDG? ¿Cuándo decides ir a jubilarte? ¿Qué año es? Ya no se jubilaba uno a los 30 años de servicio. Yo Ujú. tuve que esperarme hasta los 32 años de servicio para jubilarme, de tal manera que tenía 58 años y ahorita tengo 72. 72 ahora. Yes. Sí, porque fueron 32 años de trabajo y no 30. Jubilabas a los 30 años de servicio y En- nada, y ya una vez que se aprobó el nuevo sistema de pensiones y jubilaciones, Ajá. ya a jubilados y no jubilados se les descuenta el 10% de su ingreso global para el fondo de pensiones. Ujú. Y luego ya la jubilación para los nuevos es a los 65 años. Sí, va cambiando la ley. Pero lo que Y, y- estaba haciendo memoria es cuándo te jubilas, porque recuerdo que estaba en el extranjero, pero por lo que dices fue 2008, 2009. sí, Y yo creo que todavía, entonces yo creo que estaba en Rusia, todavía en algún curso de la maestría o pensando en regresar, pero yo tenía en la mente que había sido en el 2011, 12, 13, una cosa de esas. Pensé que era después, pero no, entonces 2008, 2009. y luego estuve pagando lo que le llaman el topado por la cláusula 40 en el IMSS, porque no me alcanza, cuando te dan de baja y nos dieron de baja en 2002 del seguro, excepto para el seguro médico, pero para las pensiones, jubilaciones y todo eso, Ujú, ya no, porque la universidad era la que asumía la responsabilidad. Entonces estuve pagando 2 años, algo así como 4,000 pesos para uno, para poder llegar a los 60 años con derecho a pensión, y ujú. luego que un poco, lo que pasa es de que yo tuve muy pocas semanas, porque
por ejemplo, en la UNAM o en la secundaria nocturna donde trabajé era del ISSSTE, ¿verdad? Luego en Nayarit ibas con el médico y compraba la medicina y ellos te lo reembolsaban, pero no estabas en un régimen de seguro. En la UNAM o en la UAM era el ISSSTE, de Ujú, tal manera que el número de semanas cotizadas al IMSS no era, apenas libraba las necesarias para la pensión. ujú, Entonces ya cuando cumplí los 60 años, también me pensioné del Seguro Social. ujú. No, Y pues, ahorita tengo tres pensiones. la de la general, ¿no? La, la del La de Seguro López Social, Obrador. la del Bienestar, sí. Sí, sí, que Así de que es una de las cosas que yo cuestiono a López Obrador, porque no creo que eso, pues como es para todos, dijo la más sí, superior que era para todos, pues sí, no creo. Bueno, que no sé todos lo cuánta gente necesiten. que lo recibe está en condiciones como la mía. O Sí, sea, yo no lo necesito. sí. Pero mira De otra hecho, cosa, ¿qué tan costoso sería? para yo servir de instrumento de la política Pero social. qué tan costoso sería averiguar quién sí y quién no? Y entonces, si lo pones en la ley, ¿son todos los mexicanos tienen derecho a esto? Pues en este momento que no tenemos la tecnología, pues te ahorras el costo de averiguar a quién sí y a quién no. Se podría No, dejar sí, una opción que me mencionaste, o sea, abierto, sabes, yo no lo necesito y rechazarlo y que regrese al fondo. Y ya veremos si los viejitos millonarios estarían dispuestos a, pensamos que a Carlos Slim también le toca, ¿no? Y pensamos si él estaría dispuesto a decir, oye, no, y entonces que tú lo rechaces y lo reportes de tal manera. Eso me haría lógica porque es muy caro. para apoyar ciertas causas. Sí, pero es muy caro, sería muy caro averiguar a quién sí y a quién no. De tal manera que es Sí, mejor que digas para todos, así es. ¿no? Este, Carlos, como cuántas, bueno, generaciones habrán sido un montón, ¿no? Un montón de generaciones de economistas a los que ayudaste a formar. Entonces, preguntarte cuántas generaciones, cuánta gente ha pasado por ahí, incluso de las que vienen después de que yo me voy, ¿no? Pero más bien preguntarte nombres, quitándome a mí, de economistas a los que ayudaste a formar, de quiénes te acuerdas? De cuáles economistas te vienen nombres a la mente de los que ayudaste en su proceso de formación. Ya sabemos que ya te lo dije, yo lo reconozco, tú me formaste a mí como economista, ¿no? Pero a quiénes más te acuerdas? Yo te puedo mencionar los de mi generación, por ejemplo, los que van años antes, años después. ¿A quiénes recuerdas tú? Bueno, pues por ejemplo, a Hugo Michel, ¿Mm? a, a- ¿cómo se el mazapán solitario, que ahorita no me... Hay un problema con eso de los nombres porque si recordarás yo nunca No nombraba nombrabas libros. lista. No, Entonces, mi nombre te lo aprendiste después porque te dije tantos semestres dándome clase y no se puede aprender mi nombre, profesor. sí, los nombres no. Roberto Aceves, Ujú. uno de los también muy brillante alumno, De que él no sé quién sea. acaba de morir hace poco. Ujú. Él trabajaba como investigador en el Colegio Jalisco. Eh, mi Roberto respeto, Aceves. En el colegio de Jalisco, ya ves que estuve un ratito allí, no lo recuerdo. pero después que tú, Ok. de que estuviste tú, él estuvo hasta su muerte. Mm, Y él se metió a otros temas, no necesariamente estrictamente económicos, mm. pero él era enciclopédico, leía mucho y teníamos mucha interacción en muchos campos y tenía también mucha ironía. De tal manera que hablábamos buen idioma. Se Este, entendían. pues de laboratorio, pues por ejemplo a Jorge Fernando López Arce González, eh, Rafael Pérez Partida. De, de esos nombres no los recuerdo. De mi generación, profesor de Nicolás Juárez, ya ves que Nico estuvo en Alemania, es un poquito, es más o menos mi generación. Nicolás Juárez es también una de las gentes que estuvo muy cercana, sí, Y Nico está todavía en la UDLA, en en Puebla. Puebla. Sí, alguien más que conocimos fue pues a Fausto Aquino.
Fausto, no, la verdad es que no sé qué está haciendo. Ya es que alguna vez llegó ahí conmigo también a Barcelona y también fuiste profesor de él. De José Manuel Arroyo, eh, Sí, también otra gente muy brillante. que José Manuel, ya ves, al final el doctorado no, el título de Bueno, maestría, y él sí sigue, tengo entendido que él sigue en el CUSEA y pues ha estado con Arroyo Alejandre desde el principio. Tengo esa impresión, no lo sé, no los he buscado. ya no sé si siga, pero él podía haber llegado muy lejos, Y pero si lo ves por títulos, Manuel fue el que se quedó más abajo, o sea, de la gente que estaba arriba más o menos conmigo, Manuel ha sido de sí, los que perdió. eh, tuvo muchas opciones de irse a hacer un buen doctorado, pero pues era muy importante su colaboración con Arroyo y lo y acabó. pues Sí, se quedó ahí, que creo que no, el doctorado nunca lo terminó tampoco, y tampoco es alguien que lo veas mucho en el trabajo que te digo que ahora tomamos en cuenta, qué publicas, dónde publicas, a qué nivel publicas, dónde está indexado, más allá del SNI, ¿no? El SNI yo lo considero sencillo en comparación con lo que se pide en otras partes ahora, ¿no? en este Este, caso para